Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Dios les bendiga, sean bienvenidos a el devocional Tiempo con Dios, el cual hoy, 17 de septiembre, lleva por título Juez y Salvador del Mundo, estando en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Así dice la palabra de Dios. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Juez y Salvador del mundo. El día de hoy tenemos un pasaje corto, pero eso no quiere decir que no hay verdad de las cuales debamos analizar. Como primer punto es purificación necesaria. En el versículo 3 tenemos algo muy interesante que nos hablan con respecto a las figuras celestiales, las cuales fueron purificadas e incluso que son, dice que son o con mejores, perdón, mejor dicho, con mejores sacrificios fueron purificadas. Vemos que el texto, lo que nos está diciendo, o el Espíritu Santo a través de lo que nos está diciendo, es que las figuras, o si lo podemos decir, la esencia de lo celestial que estaba aquí en la tierra, ¿qué era? Pues está hablando de lo que era el tabernáculo. Dice que el tabernáculo, el del altar, los utensilios, el libro, todo era necesario que esto pasara por un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque por la corrupción del pecado, todo es inmundo, está, por así decirlo, sucio ante los ojos de Dios. Es por eso que se necesitaba realizar constantemente o se necesitaba constantemente los sacrificios y la sangre de los animales que fuese rociado en los pecadores y que esta fuese un símbolo de lo que es la expiación o el hecho de que sean limpiados del pecado. Vemos que era totalmente necesario un sacrificio mejor que los cuales se realizaban con anterioridad, porque nos dice era necesario. Pero también aquí nos está hablando de que había una esencia aquí en la tierra, pero que también está lo verdadero. Vemos que el tabernáculo erigido por Moisés era una esencia, podemos decirlo, era como una copia de la original y una sombra de lo que está en el cielo. Pero el santuario celestial es el tabernáculo mayor y más perfecto, y esto no hecho por el hombre. Y aquí es que Cristo entró en ese santuario después de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos libertad y para limpiarnos de nuestros pecados y para cumplir su función como sumo sacerdote. E incluso lo que está hablando el escritor cuando dice mejores sacrificios, está haciendo referencia a la sangre de Jesús, el sacrificio que él hizo, porque la sangre de animales purificaba en el tabernáculo y todo lo que había en él.
Pero la sangre de Cristo, como sacrificio perfecto, purifica las cosas celestiales. ¿Para qué? Para que Él pudiese entrar en el cielo y estar ante Dios. Bueno, y puede surgir la pregunta, ¿era necesario purificar las cosas celestiales? Bueno, el santuario celestial no está hecho por hombres y por consiguiente no está contaminado por el pecado. Incluso no necesita ser purificado. Y entonces, ¿para qué requería este proceso de purificación a través de la sangre? Bueno, el cielo llegó a ser un santuario para el pueblo de Dios solo cuando la sangre de Cristo fue vertida por ellos. La sangre de Cristo vino a ser entonces el fundamento de su entrada en el cielo. Y eso es algo sorprendente, porque también posee un significado, otro significado, el hecho de que el cielo, siendo preparado por Cristo mediante su sangre, es también lugar donde sus moradores dan testimonio del amor redentor del Señor, de su gracia maravillosa y de su poder santificante. Incluso registrado en Apocalipsis 5, 9, 10, cuando dice, con tu sangre has comprado los hombres para Dios, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios. Nosotros necesitamos ser purificados de nuestros pecados. Necesitamos que nuestra conciencia sea limpia, que nuestros pecados sean perdonados. Estamos necesitados todos los días de la obra del Salvador perfecto. Es por eso que todos los días debemos de orar, todos los días debemos de leer la Biblia, todos los días debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, porque no somos personas perfectas. Nosotros necesitamos de la obra del Señor que nos ayude y nos fortalezca. Como segundo punto es sacrificio eficaz. A partir del versículo 24 al 26 nos está hablando o expresando un discurso retórico, pero empleando cuestiones o premisas negativas, porque el texto dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Queriendo decir esto, que aunque Dios hizo que el velo del templo se rasgase desde arriba hasta abajo con la muerte del Señor Jesús en la cruz, el Señor Jesús nunca entró en el santuario hecho por hombres para desempeñar una función de sumo sacerdote o para realizar un sacrificio. Es por eso que acá que se va presentando constantemente una comparativa entre el antiguo pacto en el cual se realizaban sacrificios animales y el sacrificio perfecto de Cristo. A pesar de la enorme diferencia, era para que los lectores entendiesen el contexto, entendiesen la situación tan apremiante que debían de apreciar, pero definitivamente no, no hay comparación en esos sacrificios porque el sacrificio de Cristo fue superior. Y vemos que fue un sacrificio una vez y para siempre, es permanente, porque nuestro sumo sacerdote es eterno y el santuario en el que ministra es de igual forma eterno y perfecto. También nos dice en el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Al establecer un paralelo con el sumo sacerdote levita, el escritor de Hebreos subraya las profundas diferencias existentes entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico. Es como si el escritor fuese interrogando, por así decirlo, a un lector judío que presenta incontables argumentos o incontables dudas con respecto a esto. Menciono el caso de tres. Primer caso, como sumo sacerdote, Cristo nunca podría haber entrado en el lugar santísimo de un santuario terrenal, porque él pertenecía a la tribu de Judá, no a la de Leví. Puede responder, cierto, por eso fue que entró en el cielo y que el santuario del cielo es quien lo avala. Segunda cuestión interrogante, un sumo sacerdote levítico
ofrecía anualmente sangre de sacrificio ante Dios en el lugar santísimo. Si Cristo es sumo sacerdote, Él tendría que hacer lo mismo en el cielo. Correcto, pero Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz. Él derramó su sangre en el Calvario, no en el santuario celestial. De manera que su sacrificio es perfecto y es una vez y para siempre. Bueno, también otro, el sacrificio, el día de la expiación, el sumo sacerdote presentaba sangre animal a Dios, pero Cristo ofreció su propia sangre. Es cierto, si Cristo hubiese ofrecido sangre que no fuese la suya, él hubiese sido idéntico al sumo sacerdote levítico. Pero porque el sumo sacerdote del orden levítico, pues no podía presentar su sangre. No. Cristo, el único sin pecado, podía ofrecer su propia sangre por los pecadores y fue lo que hizo. Y así podemos empezar a mencionar más y más cuestiones de las cuales nos habla este pasaje, demostrando el sacrificio perfecto de Cristo. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, porque si hubiese sido de acuerdo a los hombres, su sacrificio hubiese tenido que haberse repetido y repetido y repetido. Pero no es así. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él el pecado. Y todos se pueden preguntar, o muchos se han preguntado, ¿por qué apareció Cristo en la tierra? En pocas palabras, para cancelar el pecado. Él quitó la deuda del pecado que estaba escrita en la cuenta del creyente. La venida de Cristo puso fin a dicha deuda y la cuenta muestra ahora el sello que dice pagado. Por eso en la cruz dice, consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Y podemos volver a mencionar, preguntar cómo quitó Cristo el pecado. Él mismo fue el sacrificio que se requería para pagar por los pecados de todo el mundo. Hasta que nosotros no entendamos que Jesús es el sacrificio perfecto, hasta que nosotros no apreciemos la obra del Señor, hasta que nosotros no queramos reconocer que necesitamos de un Salvador todos los días, vamos a seguir demeritando todo el Evangelio, la palabra de Dios, vamos a demeritar incluso los devocionales escritos o en audio, vamos a demeritar las predicaciones. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está, nuestro enfoque no está en la obra de Cristo, sino que está en saciarnos a nosotros mismos. Y no debe ser así. Como tercer punto, en Jesús la redención. A partir del versículo 27, estos últimos dos versículos restantes, lo que nos está hablando es una comparación y nos dice, así como el hombre está destinado a morir una sola vez y después de esto enfrentar el juicio, del mismo modo Cristo fue sacrificado una sola vez, sigue hablando del sacrificio perfecto de Cristo y que nada más fue una vez y que es válido. El hombre está destinado a morir una sola vez y Cristo fue sacrificado una sola vez. ¿A causa de qué? Pues del pecado. ¿A causa de qué surgió todo esto? A causa del pecado de Adán. Dios pronunció la sentencia de muerte sobre la raza humana. Toda persona se enfrenta con la muerte una sola vez, a excepción, obviamente, de aquellos que resucitaron, pero obviamente ellos volvieron a morir, pero quien resucitó para siempre fue Cristo. El hombre recibe por implicación la pena de muerte a causa del pecado. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos así lo indica al añadir la cláusula y después de esto enfrentar el juicio. Y existe una secuencia lógica entre la muerte y el juicio, ya que el hombre debe comparecer ante la corte para rendir cuentas de su pecado, de sus obras en la tierra. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá a juicio toda obra, aun las cosas ocultas, sea buena o sea mala. En el momento exacto del juicio es algo que el escritor intencionalmente evita mencionar, porque no es su enfoque va más adelante a hablar con respecto al juicio, pero su enfoque ahorita es llamar la atención del lector hacia Cristo. ¿De qué? De que aparecerá por segunda vez. Su observación final
es que Cristo trae salvación para todos los que le están esperando. Y esto es muy importante. El escritor no minimiza el significado del juicio. Aquí él introduce un tema que va a aplicar en el capítulo siguiente, tal como nos viene acostumbrando en esta carta. Porque en el capítulo 10 habla sorprendente y firmemente para que dejemos de pecar y nos enfoquemos en nuestra vida cristiana. Pero el enfoque aquí es la obra de Cristo. Dice, fue ofrecido una sola vez para que llevase el pecado de muchos, pero también volverá a aparecer, pero aparecerá en gloria. Él regresará. Es por eso que como creyentes debemos de anticipar el día del regreso de Jesús, ya que entonces el Señor morará para siempre con su pueblo, porque va a regresar ya sin relación alguna con el pecado. Va a regresar por su iglesia, va a regresar por nosotros. En este momento es nuestro Salvador, es nuestro mediador. Él es quien intercede por nosotros, pero para esas instancias, cuando regrese por segunda vez, va a presentarse como nuestro juez. Va a presentarse como el juez de aquellos que no quieran reconocer y no quieran rendir ni alejarse de la vida de pecado. Necesitamos un Salvador y el Salvador es Cristo. Necesitamos alejarnos de nuestros pecados porque nos corroen el alma y nos alejan de la gracia del Señor. Entonces, la invitación es el día de hoy reconocer y acercarnos a Dios, que su obra en salvar es perfecta. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enseña